aprovechar este tiempo para lo que Dios quiere hablar en estos momentos, en nuestras vidas. Y creemos que es algo que Dios quiere que tengamos bien claro en nuestro corazón. Así que vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre identidad y propósito, pero entendiendo que hay dos cosas que definen al ser humano, y es eso mismo, la identidad y el propósito. Muchas veces nosotros ignoramos esa parte tan fundamental de nuestras vidas, como son la identidad y el propósito, sin saber cuánto realmente esto influye en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestra vida. Y quiero comenzar esta serie con una historia que cuenta un granjero en la parte campestre de los Estados Unidos. Hace muchos años, un hombre que tenía una granja, y en esos lugares donde hay tantas tormentas, donde hay tantos tornados, una noche hubo una gran tormenta horrible, en donde cuando la mañana siguiente se levanta a ver lo que había ocurrido con sus rebaños, vio muchas pérdidas entre vacas, ovejas, y en especial se da cuenta que hay una oveja que perdió, que no tiene a su madre, a su mamá, y trata de hacer que otra oveja la adopte. Pero se da cuenta que no la aceptan de una vez y que no tiene esa oportunidad de desarrollarse. ¿Qué hace el granjero? El granjero toma esa oveja y la lleva a su casa. ¿A dónde la llevó? Y la lleva a su casa, y ahí está con él, con esa ovejita, cuidándola, nutriéndola, ayudándola. Y luego que se fortalece, incluso la mujer, la esposa de este hombre, que era buena en manualidades, hacía marionetas de oveja para alimentar bien a esta ovejita y no muriera desnutrida. Luego que pasa un tiempo y está más fuerte, él la regresa al rebaño. Cuando la regresa al rebaño, se da cuenta que algo extraño está ocurriendo, y es que la oveja que él crió ahora se está formando en la líder del nuevo rebaño. Incluso se hace lo que llaman el padrote del nuevo rebaño. Y ocurre algo poderoso. ¿Por qué? Porque una oveja que no tenía identidad, la adoptó un padre, le dio identidad y ahora tenía un propósito. No solamente, sino que este pastor se da cuenta que cuando él hablaba, la primera oveja que obedecía era la que crió, y todas las demás la seguían. Así, para el momento de necesitar trasquilarse, de nutrirse, y esto sencillamente porque hubo conexión, unión entre este granjero y su oveja. Esta serie nos va a ayudar a eso, nos va a ayudar a unir nuestra identidad con el propósito de vida, nos ayudará a sentirnos completos y seguros, con sentido y con significado. Escúchame bien, vamos a aprender sobre cómo sanar juntos y cómo conducirnos mejor, guiados por la identidad y nuestra verdadera esencia, que muchas veces olvidamos. Y vamos a comenzar por lo elemental. Lo elemental sería, ¿qué es identidad? Y identidad no es más que ese conjunto de rasgos propios de una persona que lo caracterizan frente a los demás. Es un conjunto de rasgos propios, muy tuyos, que te van a caracterizar, a diferenciar de otros. Es todo lo que te hace único. ¿Sabías que tú tienes cosas que te hacen único y exclusivo? Como persona te hacen único. Y por eso podemos ver lo de la huella digital. ¿Sabes que con tu huella digital, esa configuración de rayitas que están en tu pulgar, más nadie las tiene? Y no solamente eso, mira lo asombroso, más nadie las ha tenido nunca de lo que ha habido humanidad, nadie las tiene en el presente, ni nadie las va a tener. Y eso demuestra que Dios es el creador de los hombres y del universo. Y quiero que entiendas esto. Hay algo físico que te hace único, tu huella digital, tu identidad. Esa configuración nadie más la ha tenido en los años que el mundo tiene siendo mundo. Nadie más la tiene en tu actualidad
y nadie más la va a tener nunca más. Y eso deja saber que Dios es el creador, es el universo, es el que nos hace único. Ahora, la identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Y quiero preguntarte esto, ¿sabes realmente quién eres? Muchas personas pasan la vida sin saber realmente qué son. Cuando alguien se asusta, lo primero que olvida es quién es. Cuando alguien cae en caos, lo primero que olvida realmente quién es en esa relación, quién es en esa familia. Cuando alguien duda de su potencial en el trabajo, es porque olvida quién es. Entonces, ya sabemos qué es identidad. ¿Por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué? Porque es la base del buen desarrollo emocional, físico y espiritual de cualquier persona. Nadie se va a desarrollar bien sin identidad. ¿Recuerdan la historia que di al principio? Esa ovejita no se iba a desarrollar bien si primero no tenía una identidad firme. Igualmente, una persona en cualquier ámbito no se va a desarrollar bien si primero no tiene la base sólida de su identidad. ¿Por qué? Debemos saber esto en cuanto a la importancia de la identidad. Cuando ignoras o menosprecias tu verdadera identidad, te mantienes en una constante crisis. Toda persona que menosprecia su identidad se pasa de crisis en crisis, se la pasa en un caos constante. Entonces, ¿quién da la identidad? ¿Quién da la identidad a una persona? Y vámonos a lo biológico, el padre en unión con la madre. Igualmente, la identidad en una vida la da la unión. ¿Qué es eso? El patrimonio genético es la base de ser único e irrepetible. ¿Tú sabías que eres 50% genes de tu papá y 50% genes de tu mamá? Esa unión te hace único e irrepetible. Tu papá y tu mamá pueden haber tenido otros hijos, pero esa configuración fue única. ¿Fue qué? Es decir, que tú eres. Entonces, saber que muchas veces menospreciamos esa exclusividad. ¿Sabes que estos genes proceden de un 50% papá y un 50% madre? Entonces, la unión produce identidad. Vamos a decirlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La unión. Eso a lo que tú te unes te terminará definiendo. Eso a lo que tú te unas te terminará identificando, para bien o para mal. La pregunta es, en este punto de tu vida, ¿a qué te estás uniendo? Porque la unidad produce, o la unión produce identidad. Lo cierto es que andamos muy mal cuando vivimos fuera de nuestra verdadera identidad. Nos urge establecer y desarrollar la correcta identidad para vivir plenamente. Nos urge vivir en la verdadera identidad para vivir de verdad. Hablemos de las áreas de identidad. Simple. Áreas claves de la identidad. Identidad física, identidad emocional, identidad espiritual. Y mírame bien. La identidad física. Personas que deben tener claridad en su identidad sexual. Saber, porque si yo vivo una vida social fuera de mi identidad original, voy a andar mal, de una identidad biológica que Dios me dio. Y por eso vemos tantas distorsiones en las personalidades. ¿Por qué ha aumentado más el cuadro de depresión en adolescentes y jóvenes? Porque es cuando más se cuestiona en este tiempo su identidad biológica, su identidad sexual. Es decir, no se le da importancia. No importa con el sexo con que naciste, lo importante es cómo te creas. Y eso deja a las personas en caos, en crisis constante, emocional y física. Por eso salirse de la identidad física es complicado. ¿Qué tal con la identidad emocional? Cuando estamos fuera de la edad o de etapa de vida. Mira lo que está ocurriendo socialmente. Mujeres que están casadas, tienen un hijo, 2 hijos, pero quieren vivir con la identidad emocional de una mujer que canta música urbana, que tiene 23 años y anda de gira por el mundo. Y se identifica con esas letras y la hace filosofía de su vida, pero no vive la identidad de esposa
y la identidad de mamá. ¿Conoce esa realidad social hoy día? Y eso la saca emocionalmente de su identidad y no puede haber vida, plenitud. Entonces se siente en una cárcel en el hogar porque sigue a una mujer que tiene 22 años, viaja por el mundo totalmente soltera y canta cosas, filosofías de vida, que es de cambiar de hombres como cambiar de ropa. Y se identifica emocionalmente con eso, cuando su realidad es que debe identificarse con el rol de esposa y el rol de mamá. ¿Qué tal con los hombres que están al frente varonilmente llevando el frente de un hogar, pero están emocionalmente conectados con cualquier otra persona socialmente que no asume el rol de esposo ni de papá? Entonces, cuando estoy fuera de la identidad emocional, sufro yo y los que me rodean. Pero ¿qué tal con la identidad espiritual? Esa identidad de cuando me siento esclavo de cualquier otra cosa que no es de Dios. Cuando no me siento identificado como hijo de Dios. Cuando me siento nada. Entonces, la identidad tiene que ver con lo físico, con lo emocional y con lo espiritual. Estas tres áreas deben estar sustentadas en la verdad, no en las filosofías huecas, no en cosas que yo creo. Deben estar sustentadas ¿dónde? En la verdad, que es la palabra. Porque la distorsión de identidad provoca caos y es lo que el enemigo aprovecha. El enemigo aprovecha que una persona no se siente identificada con nada. Entremos en la palabra de Dios para entender de primera mano sobre la identidad. Y vamos a comenzar con esta historia bien poderosa y bien tremenda. Quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 3, desde el verso 21. Dice la Biblia que cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron. Varias cosas. Jesús fue bautizado. Y otra cosa, que mientras alguien ora, los cielos... ¿Va conmigo hasta ahí? Y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Aquí quiero enfocar que el bautizo otorga identidad. El Señor Jesús se bautiza y se sumerge en Dios y le da identidad de hijo públicamente. El bautizo significa identidad. Ahorita totalmente, en donde vivimos culturalmente, que lo hacen a una edad de un niñito chiquitico, que no tiene la capacidad de decidir, pero aún en esa nobleza tradición, tratan de que si lo bautizan es para darle una identidad. Entonces, lo primero que se enfoca ahí es que el Señor Jesús está teniendo una identidad. Pero en Lucas 4 comienza algo poderoso. Luego que tiene esa identidad y es bautizado, dice la Escritura que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, que fue él, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Quiero que tengan conmigo estas palabras clave: lleno y luego guiado. Lleno del Espíritu Santo y luego guiado. Dios no te va a guiar si primero no te llena, y no te llena si primero no tengo identidad en Él. ¿Van conmigo? Entonces dice en el verso siguiente: donde fue tentado por el diablo. Mira esto. Dice la Escritura que el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transforme en pan. El enemigo lo primero que ataca, lo primero que cuestiona, lo primero que perturba en una persona con propósito es la identidad. ¿Qué ataca primero? ¿Por qué? Principalmente en los momentos de necesidad. Jesús estaba pasando una necesidad física.
tenía hambre, y lo primero que le dice: si eres hijo de Dios, como te han dicho, como te han hecho creer, como tú te crees, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan. El enemigo, en tu momento de necesidad y debilidad, lo primero que va a cuestionar es: ¿qué hijo de Dios eres tú? ¿Cómo te crees hijo de Dios si estás pensando así? Si estás pasando por eso. Y va a cuestionar y perturbar tu identidad de hijo. Lo primero que va a buscar hacer. Y esto es poderoso. Sigue conmigo, porque Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Jesús le responde con lo que está en las escrituras. Y me deja saber que la identidad en Dios tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y sigue diciendo: entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Le hizo eso. Te daré la gloria de todos estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselo a todo quien yo quiera. Te daré esto si me adorares. 1. La Biblia enseña que el enemigo tiene cosas que ofrecerle a la gente para sacarlo de su identidad, para que adoren cualquier cosa que no sea Dios. Es su plan matriz, es su plan principal. Y deja saber, les dijo que para que dárselos a quien yo quiera. Es decir, que él tiene poder o dominio sobre ciertas cosas de la sociedad y puede dárselas a quien él. Créeme que los pactos con el enemigo existen. Y mucha gente lo hace porque él tiene para dárselo. ¿Por a costa de qué? De que lo adoren con su vida y sus generaciones. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le respondió: las escrituras dicen, que dijo Jesús, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús sigue hablando conforme a lo que está en la escritura. Pero mira, sigan conmigo la historia. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Le vuelve a cuestionar su identidad. Ya de 3, su identidad. Si eres hijo de Dios, tírate. Y mira lo que le argumenta. Pues las escrituras dicen, el enemigo manipula las escrituras para sacarte tu identidad. Las transgiversa. Si eres hijo de Dios, dice, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Cito algo que estaba en la escritura. Te tengo noticias. El diablo se sabe la Biblia. Por eso tú también tienes que sabértela. Porque Jesús le dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia no se niega a sí misma. La Biblia se confirma a sí misma. La Biblia jamás se contradice. Siempre se confirma y se amplía. La Biblia también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dale un aplauso a Jesús. La historia no queda ahí. Eso está pasando. En medio de eso, oído, lo que hubo en el desierto, la gente lo dice, las tentaciones. ¿Sabe lo que hubo ahí? Una lucha de identidad. Una guerra entre identidad. Y tú y yo vivimos a diario en el mundo espiritual, emocional y físico, una guerra por la identidad. Y mira lo que ocurre. Él dice ahí, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Terminó de tentar a Jesús, pero iba a venir una siguiente. Me gusta como dice eso mismo en Mateo. Dice que entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar y a servir a Jesús. Cuando tú vences al enemigo en el cuestionamiento de tu identidad, él huye, pero va a buscar otra ocasión para tentarte, para buscar hacer algo. Eso no queda ahí. Mira lo que dice el verso 14. Entonces Jesús regresó a Galilea. Se bautizó, lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto, probado de una manera extrema en el desierto. Luego que salió de eso,
Jesús regresó, y regresó lleno de ¿qué? Lleno de poder del Espíritu Santo. Allá fue lleno del Espíritu, pero aquí fue lleno de poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él se corrieron rápidamente en toda la región. Y es la historia de hoy. Quiero que la estudies en casa y que la analices bien. Pero mira, no hubo milagros registrados de Jesús antes de eso. Antes de eso Jesús no hizo un milagro registrado. Su propósito comenzó luego de afianzar y certificar su identidad. Con esta historia vamos a aprender cómo fortalecer tu identidad. Mira, después de eso, Jesús, vas a leerlo, Jesús armó su equipo. Después que Jesús fue lleno de poder, ¿qué hizo? Armó a su equipo, buscó a sus discípulos. Jesús ya lleno de poder, buscó a sus discípulos. Y quiero destacar a dos. Buscó a uno llamado Pedro, que era pescador. Lo consiguió frustrado, lavando las redes. ¿Y por qué Pedro era pescador de peces? Porque su papá había sido, sus primos y todo el mundo, él era pescador. Él estaba encerrado en una tradición familiar. Conoce a Jesús y Jesús le dice: hey, de ahora en adelante te haré pescador de personas. Le editó la identidad, ¿o no? La identidad da propósito. Otro, muy amigo mío, pana mío, Mateo. Ese es mi mejor amigo. Mateo era cobrador de impuestos. Siendo judío, tenía una mesa donde le cobraba impuestos a los judíos, a sus propios conciudadanos, para dárselos al imperio romano. Estaba muy fuera de su identidad, ¿sí o no? Estaba horriblemente fallando de manos. Jesús pasa por ahí en la mesa de los tributos y le dice: Mateo, sígueme. Enseguida, dice la Biblia, soltó eso y siguió a Jesús. Le cambió la identidad y transformó su propósito. Dejó de cobrar impuestos para el gobierno opresor y empezó a ser administrador del reino de los cielos hasta hoy día. Si eso hizo con dos hombres rotos, sin identidad declarada, física, emocional, social, ¿qué podrá hacer contigo y conmigo? Cuando fortalecemos nuestra identidad. Y Jesús no hizo eso sin primero ser lleno del Espíritu, sin primero ser guiado por el Espíritu. Ahora, con un propósito conformado, ¿sabe qué pasó con Pedro y con Mateo? Les cambió la identidad y luego les dio propósito a sus vidas. Ahora, con su equipo conformado, dio una gran declaración leyendo el rollo. Sigan conmigo la historia. Se bautizó. El Espíritu Santo visiblemente lo tomó. Fue guiado por el Espíritu al desierto. Fue probado, tentado, venció. Ángeles le servían. Ahora conformó un equipo. Empezó a hacer milagros. Y llega a una sinagoga donde le dan un rollo a leer. Y dice la gran declaración. Dice algo como esto: el Espíritu del gran yo soy está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha dado poder para libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos y sanar. Y cierra el libro y se siente y todas las miradas están sobre él. Y los mira y les dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Y a partir de ese momento comenzó él a hacer milagros y prodigios. Ahí comenzó. Antes de eso no caminó sobre las aguas, no multiplicó los panes, no hizo milagros poderosos. A partir de ese momento, porque su identidad se certificó. Y quiero que veas conmigo esto. Primero fue lleno, luego guiado por el Espíritu, probado y lleno de poder. Jesús, antes de eso, no pudo iniciar oficialmente su ministerio. A partir de ahí comenzó todas sus obras de poder. Te pregunto, cuando tú quieres hacer algo poderoso de Dios en tu familia, debes primero ser, luego ser probado y luego ser empoderado, que es una palabra que se ha transgiversado mucho, que significa hacer las cosas posibles con la ayuda del Espíritu Santo. Tu identidad en Dios debe pasar por esa ruta. Tu identidad en Dios debe pasar por esa ruta antes de ejercer y disfrutar el propósito. Pero ¿sabes algo? El enemigo siempre aplicará distintas artimañas para sacarte de tu verdadera identidad. Porque alguien sin identidad es vulnerable. Alguien sin identidad no le pertenece a nadie.
Y sabe, alguien sin identidad queda expuesto a los planes del maligno. Como dice un gran amigo mío llamado Rubén Blades, es presa fácil. Cuando usted no tiene identidad, es presa fácil. Cada quien es responsable de cuidar su identidad en Dios, de cuidar su identidad como hijo de Dios. La Biblia dice, por sobre toda cosa cuidada, cuida, porque de ahí mana la vida. ¿Sabes? Yo no puedo cuidar el corazón de Andrea. Yo puedo guiarle para protegerla de ciertas cosas, pero solo ella, mi esposa, puede cuidar su propio corazón. Y esto es el énfasis de hoy. Debes cuidar tu identidad, porque te la quieren distorsionar por todos los flancos. Llámalo por cualquier lugar, por situación, por lo que sea, identidad de ser venezolano, identidad de papá, identidad de hombre talentoso, de mujer talentosa, de hijo de Dios, que va a ser siempre atacada por el enemigo. Ahora, quiero que entiendas eso. Por sobre toda cosa cuidada, la Biblia dice que debes cuidar tu salud, ¿sí o no? Que debes cuidar tus relaciones familiares, que debes cuidar el dinero, los recursos del pan nuestro de cada día. Pero dice que por sobre toda cosa cuidada, debo cuidar mi. Decirle a que está a tu lado, cuida tu corazón, que yo voy a cuidar el mío. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿sabe por qué? Porque de ahí mana la vida. ¿Qué es que emana? De ahí se genera tu vida. Entonces, ¿cómo estás pensando de ti? Y oído. Pero quiero que entiendas esto. Quiero que en este punto respondamos esta pregunta. ¿Será que todas las personas son hijos de Dios? Oído aquí. Porque vamos a aprender varios mitos. Algunas filosofías, nuestra tradición y algunas religiones dicen que sí, que todos somos hijos de Dios. Y suena muy bonito. Incluso queremos que sea así. Me voy a confesar con ustedes. Por mucho tiempo, cuando caminé en el Señor mis primeros meses y años, yo defendía esa posición de que todos somos hijos de Dios, porque es muy noble, es muy bonito, queremos que sea así. Pero ¿qué dice la Biblia en verdad sobre eso? ¿Será que es así? ¿Que todos somos hijos de Dios? ¿Que todos somos hijos de Dios? Pero ¿es verdad que esa filosofía tan romántica, tan bonita, es verdad? ¿O es una gran artimaña del enemigo? Hoy vamos a descubrir eso, no se entretenga. Hoy vamos a descubrir si eso es una verdad o es algo bonito, tradicional que te acompaña y eso te da suavidad y lo utiliza el enemigo para hacer su parte, o estoy viviendo en la verdad, o es una artimaña grande del enemigo. La verdad es lo que dice la Biblia. Si van a aprender algo hoy, aprendan esto. Lo que está en la Biblia es verdad. Lo que no está en la Biblia, no necesariamente. Entonces, lo que está en la Biblia es la verdad. No lo que yo desearía es la verdad. Yo desearía muchas cosas, pero no porque las desee, son verdad. Pero la Biblia es la verdad. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Veamos lo que dice Romanos 8:14. La Biblia dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús fue lleno y luego fue. Por eso es hijo amado en quien tiene complacencia. Y la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hace falta ser teólogo para preguntarte, ¿y qué pasa con los que no son guiados por el Espíritu de Dios? Se nos traba la lengua, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta esto que suena cruel, que choca con nuestra cultura, con nuestros paradigmas. Pero eso vino la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La Biblia dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y la Biblia dice, oye, que puedes querer que todos seamos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Y ustedes, ¿quiénes ustedes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No.
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre es una connotación de confianza, de cercanía, de seguridad. Muchos quieren decir que significa papito lindo, papi, o algo que tiene que ver con amor. No es tan así, pero sí tiene que ver con algo no tan formal como padre, como un Dios lejano. Sí tiene que ver con una conexión muy cercana, una expresión, pero porque Él nos adoptó como hijos. Oído, los que son guiados por el Espíritu de Dios y los que el Señor que entienden que ya Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni espíritu de esclavitud de este mundo, sino que Él te adoptó como hijo, le puede decir Abba. Entonces, es interesante esto. Escúchame bien porque debes aprender esta clave. Así como lo que certifica que eres hijo de tu papá natural, ¿qué es lo que certifica que Néstor David fue hijo de Néstor Gordillo, su papá? O Gonzalo de Gonzalo Lugo, Gonzalo León. Los códigos genéticos que me guían o nos guiaron en la crianza. Oído, esos códigos genéticos guían nuestros gestos. Usted ha visto que un niño aprendiendo a caminar es guiado genéticamente a caminar como su papá y ha dado 4 pasos, ¿sí o no? Está comprobado que es guiado hasta en el temperamento por códigos genéticos, guiado naturalmente. Acciones en su edad adulta uno decide, pero mientras es niño y es formado, los códigos genéticos del padre habitan en el hijo y los guían en lo físico, en lo gestual, en lo cognitivo. Incluso estudios serios indican que hasta en el temperamento, claves del temperamento. Entonces, igualmente ocurre, asimismo, lo que certifica que eres hijo de Dios o no, es si llevas en ti el código espiritual de Dios que te guía en tu vida. ¿Cuánto me entienden? Si ahora yo llevo código genético espiritual de Dios en mi vida, en mi corazón, eso guía mis decisiones, guía mis palabras, guía mis pensamientos. Eso hace que yo sea un hijo. Hay solo 2 maneras de ser hijo: naturales o adoptados. Solamente hay 2 maneras legales de que un padre tenga un hijo. Todavía sigue siendo así: naturalmente o por adopción. La Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de adopción. Y yo quiero que entiendas esto bien conmigo. Dios nos ha dado un espíritu de adopción, es decir, que un adoptado es legalmente hijo. Dale un aplauso al Padre Celestial. Ya va. Toda persona que recibe a Dios y recibe al Espíritu Santo a su vida, ¿sabe que algo? Espiritualmente, legalmente, el Señor te ha adoptado. Y esa adopción me encanta porque muchas veces creían que era exclusivo para los judíos, los israelitas. Y gracias al espíritu de adopción, Gonzalo Lugo del barrio Las 5 Bocas puede ser un hijo de Dios 2500 años después. ¿Ah? Tú también, gracias a la adopción, que sigo siendo legal. Yo quiero que entiendas esto bien conmigo, porque es muy sabroso y muy verdadero. Recuerda, quien adopta es el padre. Un hijo no puede adoptar un papá legalmente ni socialmente. Mírame bien, los hijos no adoptan padres, los padres adoptan hijos, y el Padre Celestial le plació adoptarte como su hijo. Como su hija. Esto es fe, es entender que Él le plació adoptarnos como hijo. ¿A cuánto se le está subiendo la autoestima? ¿Sabe por qué? Porque la identidad fortalecida da una autoestima sana, una autoestima estable y saludable. Mira lo que sigue diciendo la Biblia en cuanto a esto: si somos o no hijos de Dios. ¿Quiénes son? Pero a todos los que le recibieron y creen en Él, en Jesucristo, les dio el derecho legal de llegar a ser. ¿Y qué pasa con los que no le recibieron y no le creyeron? No tienen el derecho bíblico legal de ser llamados. Oído, Gonzalo humano, y yo sé que muchos aquí también, queremos que todos seamos hijos de Dios.
Pero Dios no está comprometido con mi querer. Dios está comprometido con cumplir su palabra. Y la Biblia dice, por cuantos le recibieron y creen en su nombre, estos son llamados hijos de Dios. Para ser un hijo debo recibirlo, debo creerle, debo obedecerlo, ser guiado, y eso me va a hacer un hijo de Dios, legítimo. Puedo creer que soy un hijo de Dios fantasioso o filosófico, cultural, tradicional, pero ese no tiene poder. No tiene el poder en los asuntos del Padre. No tiene derecho legal de administrar lo que le pertenece al Padre. Entonces, aquí dice en Juan 1:12, pero el 13 dice, ellos, ¿quiénes ellos? Los que le recibieron y nacieron de nuevo. Y los que le recibieron y le creyeron, ellos nacen de nuevo. ¿Qué pasa con ellos? Todo hijo tiene que nacer. ¿O no? Cuando un papá adopta a un huérfano, ese niño apenas a los 10 años lo adoptó, nació legalmente ante el sistema de registro de ese lugar, ¿sí o no? O nació un hijo natural, cuando nace es tu hijo, ¿sí o no? Y dice que ellos, los que le recibieron y los que le creen, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de las pasiones o la iniciativa humana, no, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aleluya. Yo quiero que entiendas algo. Para valorar si eres o no hija de Dios, la pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Por medio de lo que proviene de Dios. La pregunta es, ¿y tú ya naciste de Dios? ¿Ya naciste de nuevo? Quiero que lo veamos muy simple en esta primera entrega, como la fórmula de ser un hijo legítimo. Aquí me acompaña el salmista. Recibirle, más creerle, más obedecerle, es igual a ser un hijo de Dios legítimo. Y quiero explicarlo bien. Puede que ya le hayas recibido. ¿Qué es recibirle? Recibirle es, yo recibo y creo que Jesús fue a la cruz y pagó el precio por mis pecados. Yo recibo que de verdad Dios existe, creó el universo, y yo recibo que Jesús resucitó entre los muertos. Yo lo recibo. Y muchos somos rápidos para eso. Pero puede que ya le hayas recibido, pero no le crees. ¿O le estás creyendo? Que creerle es que Él te guía, que Él te sostiene, que Él es tu Padre, que eres su discípulo, que estás caminando en Él. ¿Tú le crees? ¿Le crees en tu diario caminar? Puede que le hayas recibido, pero le estás creyendo. Ahora bien, puede que le hayas recibido y le estás creyendo, pero la pregunta es, ¿le estás obedeciendo? ¿En qué nivel te encuentras hoy? ¿Ya le has recibido? Estás aprendiendo a creerle, porque es un proceso, no es fácil, pero el Señor te acompaña, el Espíritu Santo te guía. Ya le has recibido y Él te está ayudando a creerle. ¿Cómo le vas a creer? Hablaba con un buen amigo anoche sobre que ahora estoy viendo a Dios obrar. Ahora me pasó en el día, me pasó algo. Hablaba temprano con un amigo, Wilber, y en la noche con otro amigo, y decía, tuvo que ser Dios, que pasó esto, ocurrió una situación y atravesó esto. ¿Ves cómo causalmente esto dijo esto? Que yo había pensado en esto y pasó. Y esa misma persona en su léxico fue Dios. Es decir, ve a Dios. Y le decía yo, tanto a las dos personas, siempre ha sido Dios. La diferencia es que ahora lo estás viendo. Y ahora lo ves porque ya le recibiste. Estás aprendiendo a creerle. Él siempre ha estado ahí interviniendo, pero antes no lo veía. Pero ahora que en mi diario caminar veo cómo suple, veo cómo me da fuerzas nuevas, veo cómo me da lo necesario para restaurar una relación, y le estoy creyendo. Ahora el punto es, ¿le estoy obedeciendo? ¿Cuántos padres hay aquí? Papás, hombres. ¿Y cuántos papás, hombres, se sienten bien como padres cuando su hijo le obedece? Esto no es atípico, estamos en transmisión, pero quiero escuchar de
César, con una palabra, ¿cómo te sientes cuando Ignacio te obedece? Bendecido. Exis, ¿cómo te sientes cuando Exibel te obedece? Agradecido. Te pregunto, ¿cómo se sentirá el Padre Celestial cuando tú le obedeces? Honrado. Para llegar al punto de honrar al Padre, un hijo tiene que obedecer. El hijo menor también obedece. Amén. Es entender esto. Yo quiero que hoy sea una métrica para ti. Nadie va a juzgar tu corazón. Hoy es tu autoevaluación. ¿En qué punto estás? ¿En recibirle? Está muy bien. Pero pasa a creerle. Ya le has recibido y le estás creyendo. Sigue creyendo. Pasa a obedecerlo. Y ya estás en obedecerle y estás luchando. Muchas veces falla. Sigue obedeciendo hasta que te hagas bueno obedeciendo. Y entonces podrás disfrutar de la legalidad de ser llamado un hijo de Dios. Escúchame bien. Yo quiero que entiendas esto. Necesitamos las tres. No una de las tres, no dos de las tres. Necesitamos las tres para andar en la verdadera identidad de hijo. Esta serie fue diseñada no para emocionar tu corazón. Esta serie fue diseñada para afianzar tu espíritu en tu vida y caminar en lo que Dios dice que eres. En tu identidad en Cristo. No hemos venido a hacer cosas emocionalistas y a tener cosas prácticas para lo material. No. Eso es añadidura. Es que puedas vivir y andar en la identidad del Padre como hijo. Todo hijo debe nacer. El nacimiento en ti otorga la identidad que proviene de Dios. El nacimiento de Dios en ti provoca la identidad. Yo quiero cerrar con esto, familia. Dios no hace esclavos. Dios hace hijos. Muchos se resisten a llegar a los pies del Padre porque creen que tienen mucho que perder, cuando no saben lo que en verdad el enemigo está haciendo, que estás perdiendo sin la identidad de hijo. Yo quiero que te lleves esta frase en el corazón. Dios no es una carga, Dios es libertad. Dios no hace esclavos, Dios hace hijos. El pecado hace esclavos. Y Jesús vino a librarnos del pecado para disfrutar de una identidad y propósito de hijos. Yo quiero que entiendas esto. Dios no vino a rescatar a Adán, Dios vino a rescatar a un hijo. Aleluya. El plan de rescate de Dios no fue de un esclavo. Y puedes certificarlo en la Biblia y podemos hablar bíblicamente lo que dice en Romanos 1 Corintios y varias partes. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, y ese pecado original provocó separación de relación entre Dios y el hombre, empezó el plan de rescate, pero no fue a rescatar un esclavo que quiero tener sometido. Más bien le dijo: todo esto es tuyo, ve y gobierna, administra. Eso hace un padre con un hijo. Dios no vino a rescatar a Adán, Él vino a rescatar a un hijo. Por eso se hizo Dios, se hizo hijo para reproducir hijos. Y ahora la pregunta hoy en esta primera entrega, sabiendo esto, es: ahora, ¿tú quién eres? Si identidad responde a la pregunta ¿quién yo soy? Yo quiero que te preguntes hoy en el corazón: ¿tú quién eres ahora? En cuanto a relación de padre, un papá puede tener varios hijos y puede vivir con él los 5 hijos dentro de la misma casa. Pero si hay 1, 2 o 3 que solo lo buscan cuando es día del padre, cuando hay necesidad, cuando hay alguna situación esporádica, lo puede tener. Pero el que vive con él, el que tiene intimidad, el que tiene relación, sabe, cuenta con su consejo directo, cuenta con su provisión, cuenta con su respaldo y su confianza. Cuando un padre va a dar herencia a los hijos, ¿a quién primero le da lo más preciado?
al que confía más. ¿Y en qué hijo confía más el padre? En ese hijo que obedece más, en ese hijo que honra más. La pregunta de hoy es: ¿tú quién eres ahora? ¿Cómo está tu identidad hoy? Vamos a caminar en esta serie en donde progresivamente vamos a unir la identidad con el propósito. Pero hoy quiero que recuerdes y revises en tu corazón: ¿soy hijo de Dios? ¿Ya le recibí? ¿Ya le estoy creyendo? ¿Le estoy obedeciendo? ¿Qué paso debo dar? Quiero entender que mi vida no tiene sentido ni propósito si yo no vivo como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y quiero que ores conmigo sobre esta pregunta: ¿quién realmente soy ahora? Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo delante de ti, Señor, a reconocer que he olvidado, que me he dejado perturbar, Señor, en mi identidad de hijo tuyo, que muchas veces no me he creído digno, que muchas veces me he creído insuficiente, pero hoy entiendo en mi corazón que solamente tú nos das la potestad de ser llamados tus hijos. Hoy, Señor, quiero reafirmar y quiero recibirte en mi corazón. Quiero obedecerte, quiero creerte cada día. Y te pido perdón, Dios, por las veces que me he cuestionado, que me he dejado tentar, que he caído en los cuestionamientos y eso ha debilitado mi identidad como papá, como mamá, como hijo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy abro mi corazón. Vamos, dile ahí en el Señor: te abro mi corazón, Dios, para que entres a mi vida. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser guiado por ti. Quiero ser probado en el momento de creer y confiar. Pero también quiero ser lleno de tu poder. Quiero poder hacer cosas en tu nombre. Quiero poder mantener una familia feliz. Quiero poder mantener hijos sanos. Quiero poder, Dios, vivir feliz en medio de la dificultad. Ayúdame, Dios, en este momento, Padre mío, en este momento afirmo mi identidad en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Dios. Despedimos la transmisión. Le damos gracias a Dios por esto.